Feliz viernes, ya es viernes otra vez. Bueno, en realidad para mí es lunes, pero cuando ustedes estén escuchando este episodio ya va a ser viernes. Espero que hayan tenido una excelente semana. Este viernes, el día de hoy mismo, el día que sale este episodio, voy a estar dando clases en el show del Western Pull and Spa Show aquí en Long Beach, en California. Y de hecho es uno de los, pues como quien diría en español, una de las exposiciones de la industria más populares, más grandes dentro de los Estados Unidos. Y yo sé que nos escuchan de todos lados, de todas partes del mundo. Si usted está en otro lado, fuera de los Estados Unidos, y alguna vez le interesa venir a una exposición, esta es la que yo le recomiendo. Siempre se hace en marzo, todos los años. Generalmente a veces es a mediados de marzo o a finales de marzo, cambia un poquito, pero siempre es jueves, viernes y sábado. Y vienen personas de todos lados. Es un show muy, muy interesante, una expo muy interesante. Y pues si alguna vez a lo mejor usted tiene el interés de venir de visita a California y por Long Beach y también quiere aprender un poco más de piscinas, de lo más nuevo en la industria, de los avances tecnológicos, de los nuevos productos, de docenas y docenas de clases también que ofrecemos ahí. Yo voy a estar dando 2 clases y Orrenda también va a estar dando clases en inglés. Si está escuchando ese podcast el día de hoy y me ve en el show, salúdeme. Le voy a regalar unas cachuchas, le voy a regalar producto. No sea tímido. Estamos aquí y a mí me gusta pues platicar mucho de lo que sea, tanto de química como de la vida. Y el episodio que les vamos a traer el día de hoy es un episodio muy denso. Y de hecho ya habíamos cubierto gran parte de la información en el pasado, en el episodio 19, en donde hablamos de por qué se ponen las piscinas, las albercas de color verde, por qué es que existen los brotes de alga. Y hablamos mucho en profundidad de qué son las algas, porque es un organismo muy, muy interesante, muy curioso también y por lo mismo son un gran problema en la mayoría de las piscinas. El día de hoy pues vamos a hablar de algo que en Orrenda nosotros hemos hecho muy bien, que es el desarrollo, la investigación para identificar cuáles son los problemas más comunes que ocurren en una piscina y por qué es que ocurren. Yo siempre le digo a las personas con las que tengo la oportunidad de platicar o a las personas que toman mis clases que siempre antes de tratar curar una enfermedad pues hay que saber la razón. Aplica tanto en la medicina como aplica tanto en la industria de las piscinas. No podemos nosotros recetar una solución sin saber por qué está pasando. Y desafortunadamente el mismo problema puede ocurrir por varias razones. Entonces es esencial, es crítico saber exactamente cuál es la razón de nuestro problema antes de que nosotros intentemos y vayamos a agregar ciertos químicos o empecemos a realizar una serie de procesos sin saber exactamente el origen del problema. El día de hoy estaremos hablando del pilar número 3 del cuidado proactivo de piscina a la manera Orrenda, que es la eliminación de fosfatos. Comencemos. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. Como ya lo habíamos comentado en el episodio número 19, pero vamos a dar una pequeña introducción, un pequeño resumen de lo que contiene ese episodio. Yo le recomiendo que lo escuche completamente. Está muy, muy interesante, muy bien preparado. De hecho, yo lo acabo de escuchar antes de grabar este episodio también. Las algas son un grupo diverso de organismos acuáticos, las cuales pueden producir oxígeno a través de la fotosíntesis. Esto significa que tienen que consumir dióxido de carbono y ciertos diversos micronutrientes para poder crecer. Y son un organismo que son muy parecidos a las plantas porque contienen cloroplastos y de hecho funcionan con la fotosíntesis. Son organismos unicelulares y de hecho hay más de 122. A ver, déjeme checo el número porque no quiero contarle mentiras tampoco. De hecho hay más de 122,000 tipos de algas en la naturaleza, pero la gran mayoría, digamos que el 99.99%, no pueden sobrevivir en un ecosistema en donde está presente el cloro. Es por eso que es tan importante, tan esencial tener un residuo de cloro en el agua, y lo cubrimos mucho cuando hablamos de los diferentes tipos de química, cuando hablamos de la desinfección y cuando hablamos del equilibrio del índice de saturación del Angelier.
pero digamos que nada más un porcentaje muy, muy pequeño, diminuto, tiene la capacidad de sobrevivir en una piscina clorada. Y esto pues va a depender también de la cantidad de micronutrientes o la cantidad de características o de situaciones que se tienen que presentar para que el alga pueda crecer. Sin hablar mucho más acerca de qué son las algas, vamos a hablar del tema principal de hoy, de que por qué es tan importante la eliminación de los fosfatos o por qué también es tan importante el mantener un residuo de cloro en el agua. Lo que pasa es que los nutrientes que están presentes en varias formas en las piscinas y los spas pueden ser formas inorgánicas o formas orgánicas y diferentes tipos de partículas. Hay muchas cosas de las cuales nosotros no estamos conscientes en una piscina y entre más estudio, menos sé. Entre más aprendo, menos me doy cuenta que hay más que aprender y que es un tema demasiado complicado y demasiado extenso. Pero para no hacerlo muy difícil, para mantenerlo de manera sencilla, tenemos que saber que principalmente para el crecimiento de las algas en una piscina, en un cuerpo de agua, tenemos que tener pues 3 cositas. Tenemos que tener nitrógeno, tenemos que tener fósforo y tenemos que tener dióxido de carbono, porque dióxido de carbono es lo que lo que las alimenta para poder realizar la fotosíntesis. De estas 3 cositas, del nitrógeno y del fósforo puede haber cientos y cientos y cientos de combinaciones en el agua. Por la parte del nitrógeno, por ejemplo, podemos tener amoníaco, podemos tener nitrato, podemos tener nitrito, y de los fosfatos podemos tener desde la molécula más sencilla, que es el ortofosfato, y cientos de combinaciones de esta molécula, de este compuesto. Lamentablemente, pues casi no hablamos de los nitratos en el agua y de los nitritos, de todos los compuestos de nitrógeno, porque tienden a ser un problema un poco pues menos común o más difícil de controlar. De hecho, es muy difícil controlarlos porque, pues hablemos brevemente en cómo se introducen los nitratos en el agua. Los nitratos generalmente son un componente primordial en la fabricación de fertilizantes. Entonces, es clave que a todo momento evitemos que de alguna manera algún residuo de fertilizante caiga en la piscina, porque eso va a ser fatal. Eso va a introducir todo tipo de cosas que no queremos que caigan en el agua, porque si nos ponemos a pensar, pues ¿qué hacen los fertilizantes? Tienen toda esta serie de sustancias que promueven el crecimiento de las plantas. Y como las algas funcionan muy parecidamente a las plantas, pues se pueden comer todo eso. Se pueden comer los nitratos. Los fertilizantes generalmente traen nitratos, nitritos, fosfatos. Traen de todo. Traen un plato lleno de vitaminas y minerales para que esas, por decirlo así, no necesariamente, pero imaginemos si las algas fueran un microorganismo, un humano, traen toda la comida para que puedan crecer. Entonces tenemos que evitar a toda forma que cualquier resto de fertilizante caiga en la piscina. Y esta es una conversación que usted tiene que tener con el dueño de la casa. O si usted es el dueño de la casa, pues tiene que saber que tiene que tener mucho cuidado a la hora de tener un jardín o a la hora de tener pasto o a la hora de tener cierto tipo de vegetación cerca de su piscina. Otra manera en la que también se pueden incrementar los niveles de nitratos en la piscina, los niveles de nitrógeno, es con la orina. Y este es un problema muy grande en escuelas de natación o en piscinas concurridas en donde estamos hablando que van 200, 300 nadadores al día, porque los nadadores, y yo como nadador también personalmente tengo que admitirlo, teníamos la mala costumbre, muchos todavía la tienen. A mí me cambió la visión, me cambió la perspectiva una vez que me metí a todo esto de la química. Digamos, a lo mejor el 40-50% de las personas que hacen la natación como deporte tienen la mala costumbre, el mal hábito de orinarse en la piscina, en la alberca. Esto es pésimo, porque esto va a ir subiendo poco a poco los niveles de nitrógeno, los niveles de nitratos y de nitritos en el agua. El cloro va a oxidar los nitritos en nitratos y adivine qué. Lamentablemente los nitratos no se pueden eliminar del agua, se van a quedar ahí. Y los nitratos es uno de los alimentos favoritos para el alga. Entonces, entre más vayan creciendo los nitratos, más fácil van a salir las algas, más fácil se van a producir, más fácil van a reproducirse y a crecer. Esto es pésimo. Como no tenemos ninguna manera de eliminar los nitratos, pues tenemos que tirar el agua. Desgraciadamente, en piscinas que son escuelas de natación o en universidades también pasa muy frecuentemente que tienen equipo de natación, que tienen también
club de natación, que tienen escuelas de natación ahí mismo en la alberca de la universidad, como lo es aquí en Estados Unidos, los niveles de nitratos siguen creciendo y rara vez ahí, yo digo, a lo mejor pasan 5 o 10 años antes de que le tiren el agua. O le hacen un poco de backwashes ahí, un poco de retrolavados y eso pues va tirando un poquito de agua, pero no da abasto. ¿Qué es lo que pasa en ese tipo de situaciones? ¿Por qué nunca se les pone verde el agua? Sencillamente porque como son organizaciones que están reguladas por el gobierno, siempre tienen que tener un valor, un residuo mínimo de cloro, o si no la cierran. Y como siempre tienen cloro, y en su mayoría también siempre tienen un agente secundario como lo es el UV, los rayos UV o lo es el ozono, pues siempre están eliminando las algas. Aunque las algas a lo mejor tienen un ambiente muy promovedor para que crezcan, porque tienen pues el alimento de los nitratos, debido a que todos se hacen pipí en la alberca, pues nunca tienen en realidad la capacidad de crecer porque el agua siempre está bajo regulaciones de residuo del desinfectante y siempre está bajo regulaciones de circulación y siempre está bajo regulaciones de que tiene que tener un agente secundario. Esto no significa que las algas no tengan la oportunidad de crecer, simplemente que recordemos que es una carrera entre la tasa de eliminación y la tasa de crecimiento. ¿Esto qué significa? Que siempre y cuando el desinfectante o la limpieza esté por arriba, esté eliminando más rápido de lo que la alga o el contaminante o el organismo diminuto microscópico pueda reproducirse, nunca va a existir un brote. Es en realidad simplemente una carrera. En ese lado de la industria pues tienen muchas ventajas que nosotros no tenemos en el servicio o en el mantenimiento de piscina profesional. La ventaja que nosotros tenemos es que rara vez en una piscina de un patio se van a meter más de 30 a 40 personas. Y rara vez, como es una piscina privada, es una piscina de las personas, sería ahora sí que bastante sinvergüenza que el dueño de la casa o el dueño de la piscina se hiciera pipí en su propia alberca. Eso rara vez va a ocurrir, o que los invitados a lo mejor se hagan pipí en la alberca del señor o de la señora. Entonces, por eso los nitratos a lo mejor no son un problema que se presenta tanto en este lado de la industria, en el lado de la industria del mantenimiento profesional para el sector privado, el sector de piscinas, que es la mayor parte aquí en los Estados Unidos, es el mayor porcentaje del negocio de la industria. Pero desafortunadamente por lo que sí no tenemos que preocupar es el otro micronutriente que es el fosfato. Además del nitrógeno tenemos los fosfatos, el fósforo, y los fosfatos pues también pueden introducirse a la piscina por medio de fertilizantes, pero también tiene otras maneras de introducirse, porque lamentablemente pues muchos de los productos químicos que utilizamos están hechos a base de ácido fosfórico o ácido fosfónico. Hay que tener mucho cuidado con los agentes secuestrantes que están hechos a base de fósforo, porque estos de alguna manera u otra van a tarde o temprano convertirse en fosfatos en el agua. Y es así como poco a poco van a ir creciendo los niveles. Y hasta que de repente los niveles están demasiado altos, el alga empieza a reproducirse demasiado rápido. Y como nosotros no estamos ahí todos los días agregando un poquito de cloro, pues el nivel de cloro empieza a reducirse, llega un momento en el que llega a cero. Y es ahí cuando empieza a perder esa carrera. Cuando la tasa de reproducción es mucho más rápida que la tasa de eliminación. Y es cuando las piscinas se empiezan a poner verde. Y es importante saber que las algas se pueden duplicar entre 3 y 8 horas. O sea, pueden duplicar su número así de rápido, si se tienen las situaciones adecuadas. ¿Cómo se pueden también introducir los fosfatos en el agua? Muchas veces las plantas tratadoras de agua involucran en su tratamiento del agua, además de ponerle un poquito de cloraminas, también le ponen en el agua que viene en la llave directamente a la piscina, o a veces también el agua que nos tomamos. Le ponen un agente secuestrante por lo mismo para evitar la acumulación de sarro y las altas presiones y pues la pérdida de eficiencia en las tuberías. Obviamente pues cuando esta agua llega a la piscina, poco a poco irá aumentando los niveles de fosfato. Y es aquí donde se empieza a generar un problema. Y pues mucha gente ya está muy familiarizada con los fosfatos y por qué es tan importante eliminarlos, o incluso también se les hace divertido que cuando ponen el PR10000 se pone una nube completamente. Es una reacción muy pues impresionante, como que observarlo, porque ocurre en cuestión de instantes. Uno agrega el producto químico removedor de fosfatos y se puede formar la nube delante de sus ojos.
Y pues también muchas veces esto puede ser un problema para el dueño de la casa porque dicen, oye, te estoy pagando para que me limpies la alberca, la piscina, no para que me la ensucies, no para que me la pongas toda lechosa. Pues los profesionales del servicio a veces tienen la costumbre de hacer un tratamiento de fosfatos para tirar los niveles de fosfatos a cero una vez cada 3 meses o una vez cada 4 meses, pero nosotros no recomendamos, no creemos que este es el procedimiento adecuado porque, pues sí, una vez cada 3 meses, una vez cada 4 meses va completamente a eliminar los niveles de fosfatos, pero lo que pasa es que pues eso, primero que nada, pues es más cansado porque uno después tiene que llegar y limpiar el filtro es un poco más estresante, es más demandante en cuestión de tiempo. Y lo otro es que tenemos que recordar que es una carrera. Es una carrera en la tasa de reproducción de las algas y es una carrera en la tasa de eliminación del cloro. Siempre y cuando el cloro se mantenga por arriba en la tasa de eliminación, nunca le van a salir algas. Lo que es lo que pasa, como ya lo hemos comentado en el pasado, o el acondicionador está muy alto y el cloro empieza a actuar de manera muy lenta, o no tenemos suficiente cloro en el agua y empiezan a poco a rebasar a ganar la carrera las algas, o que simplemente siempre se mantiene el cloro por arriba en la carrera y nunca salen las algas. Pero eso no significa que no haya algas intentando crecer en la piscina. Cuando nosotros dejamos que los niveles de fosfato empiecen a crecer, o también por lo mismo los niveles de nitrato empiecen a crecer en la piscina, pues esto indirectamente va a empezar a consumir más cloro. Porque como las algas tienen más comida, tienen más micronutrientes, pues pueden crecer. Y van creciendo, se están alimentando de estos micronutrientes, de esta comida, y el cloro pues tiene que hacer mejor trabajo para siempre mantenerse adelante. O eso tal vez significa que vamos a consumir más cloro. Los niveles de ORP o el medidor que mide el potencial de reducción y oxidación, que básicamente nos dice qué tan eficiente es el cloro, lo utilizan mucho en las piscinas comerciales para ver pues el potencial o el rendimiento del cloro, por decirlo así, empieza a reducirse. Por eso siempre es mejor lo que nosotros recomendamos. El pilar número 3 del cuidado proactivo es siempre constantemente estar asegurándonos que nuestros fosfatos estén en niveles bajos, que estén por menos de 500 partes por billón. Los fosfatos se miden en partes por billón, es decir, la milésima parte de una parte por millón. En realidad estamos consumiendo la misma cantidad de producto. Si su producto de elección es el PR10000, el que nosotros vendemos y fabricamos en Orrenda, pues básicamente en lugar de agregar, por decir, 16 onzas cada 6 meses, va a agregar esas 16 onzas, las va a partir por semana. Y a lo mejor va a agregar 2 o 3 onzas cada 2 semanas o cada 3 semanas para mantenerse adelante en la carrera, para asegurarse que los fosfatos no tienen la oportunidad de irse elevando y de la misma manera que las algas no tienen la oportunidad de ir creciendo tampoco. Esto va a directamente afectar el consumo de su cloro. Va a necesitar menos cloro para tener que estar constantemente manteniéndose por adelante en esa carrera. Además que no va a tener que lidiar con lo nefasto que es la limpieza del filtro. Que sabemos, o por si no lo sabe, que utilizar el PR10000 o cualquier removedor de fosfatos en realidad en un filtro de tierras diatomeas es un proceso en el cual se tiene que tener mucho cuidado. Porque si la presión del filtro sube demasiado, se puede echar a perder, se puede completamente arruinar este filtro. Siempre tenemos que mantenernos por adelante de esa carrera y la manera adecuada de hacerlo es asegurándonos que nuestros niveles de fosfatos no están subiendo o que siempre se mantienen al mínimo. Ese es el pilar 3 del cuidado proactivo a la manera Orrenda. Es lo que nosotros recomendamos. También cabe mencionar que los kits de prueba en el mercado únicamente pueden medir los ortofosfatos. Como les había comentado, los ortofosfatos son la molécula más simple de fosfatos. Cuando nosotros utilizamos un kit de prueba para medir los fosfatos, en realidad tenemos mucho más de lo que está mostrando el kit de prueba. Simplemente no nos damos cuenta. La mejor manera de hacerlo es simplemente, o bueno, lo que nosotros recomendamos, que no es una prueba pues muy precisa, pero sin embargo es confiable, funciona al 100% de las veces, es agregar un poquito del producto, un poquito del removedor de fosfatos del PR10000 y observar con 1 onza o 2 a lo mejor si se forma una reacción, si se forma una nube y esta nube está más grande que digamos una pelota de básquet, una pelota de soccer,
Entonces a lo mejor esa semana, o si está haciendo el tratamiento cada 2 semanas, ponerle un poquito más. Y así se va a asegurar que su cloro siempre está por arriba, siempre va adelante en esa carrera. ¿Por qué? Porque las algas pues no tienen la oportunidad de crecer porque no tienen la comida. Y como les decía, en una piscina de patio trasero, en una piscina privada, pues imaginémonos que el porcentaje de orina, es decir, el porcentaje de nitrógeno, no va a ser tan grande. El cloro es el mejor algicida y es un producto químico, es un desinfectante que no nos va a dejar cosas a largo plazo, que no nos va a causar problemas en el futuro. Muchos algicidas que están hechos a base de compuestos cuaternarios, que están hechos a base de nitrógeno o de amonio, de amoníaco, o si no de cobre. Todas estas cosas se quedan en el agua y nos causan un problema a la larga. Ese es tema para otro día, pero también me faltó mencionar, recordemos que el acondicionador es muy importante mantenerlo dentro de ciertos niveles, mantenerlo al mínimo, porque si no nos va a hacer que el cloro funcione muy lentamente y después puede ocasionar que el cloro empiece a perder la batalla, aunque tengamos pocos niveles de comida y aunque tengamos un buen nivel de residuo de cloro en el agua, un buen nivel del desinfectante. Si el cloro está funcionando muy lento, si tarda mucho tiempo en hacer su trabajo, pues aún así esto puede producir que se creen las algas, aunque es un poco más difícil. Y es por eso que nuestro cuarto pilar, nuestro siguiente episodio, es el uso mínimo del acondicionador. Nos vemos en 2 semanas para el siguiente episodio. No se lo pueden perder, espero que este les haya servido mucho. Nuevamente les recomiendo que se regresen al episodio 19 porque está muy bueno y hablamos de las algas en profundidad, de cómo funcionan. Si le interesa, si no, pues por mi parte es todo. Recuerde que toda esta información y videos y nuestros diferentes canales educativos los puede encontrar en nuestro sitio de internet en horrendatech.com o también siguiéndonos en redes sociales, por ahí de repente ponemos videos educativos. No se lo puede perder. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.